Habitualmente me pregunto si estoy siendo consciente de la velocidad y de la importancia de los cambios que se están produciendo en la manera de comprar. En los últimos meses también Internet ha acelerado su proceso de incorporación en la sociedad y, como si fuera una apisonadora, ha cambiado absolutamente todas las reglas del juego. Nos encontramos con conceptos como el de servicio que se asociaban a la venta tradicional, a la venta de comercio en calle o de comercio en centro comercial, pero es que ahora Internet nos da un servicio de hoy para mañana. Bueno, todo está cambiando a una velocidad vertiginosa, pero dicen también que toda revolución industrial, toda revolución tecnológica tiene que llevar de la mano una revolución humana, una nueva manera de pensar. Y ahí es donde va mi pregunta. ¿Estamos siendo conscientes del cambio de mentalidad del cliente digital para acomodar, para reinterpretar todos nuestros mensajes de venta de acuerdo a los patrones de conducta, a los patrones de compra que tiene el nuevo cliente digital? Para hablar de todo esto y de muchas cosas más, hoy tengo la suerte de poder entrevistar a Carlos Roset, una persona a la que admiro y a la que sigo desde el año 2006, que tuve la suerte de conocerlo en un seminario que se organizó en Fundesen sobre técnicas de venta. Bueno, desde el primer instante ya descubrí que estaba ante una persona absolutamente diferente a todo lo que había conocido hasta ese momento como formadores en ventas. Carlos es consultor, es mentor, es escritor, ha escrito 5 libros, 3 de ellos están aquí en mi mesa. El último, Otra manera de vender, antirruido, otra forma de pensar, trata sobre lo que hemos estado hablando antes, sobre la nueva mentalidad digital del cliente y cómo debemos de adaptar nuestro mensaje. Carlos es licenciado en económicas, en sociología, estudió en Suiza, habla varios idiomas y atesora un background que es un tesoro. Es una de esas personas que, bueno, solamente charlar con él es aprender desde el primer instante, y hoy tengo el gustazo de poderlo entrevistar. Quiero compartir esta entrevista con vosotros, por lo tanto no voy a alargar más la presentación, voy a darle a la tecla y pasamos a la entrevista. Os veo dentro. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento. Porque te conozco hace muchos años, he tenido la oportunidad de ser tu alumno, he tenido la oportunidad de contratarte, he tenido la oportunidad de leer tus libros y para mí eres un referente muy auténtico, y cuando digo muy auténtico digo muy singular y muy especial, porque tu interpretación del mundo de las ventas no es fácil verla. Entonces a mí me encanta, yo me alimento mucho de tus libros, de tus teorías, de tu filosofía, en definitiva, de cómo se tiene que afrontar la comunicación con un cliente, y tenía unas ganas enormes de poder entrevistarte, ya no tanto para conocerte un poco más, que también, sino para que te conozca más gente, porque creo que eres una persona que aportas muchísimo valor. Muchas gracias. Pues nada, Carlos, sabes que es así porque hemos hablado muchas veces. Pero bueno, antes de entrar en materia, que lógicamente vamos a hablar de ventas y vamos a hablar de cómo están los tiempos en este momento, a mí me gustaría que tú te presentaras de alguna manera, que nos contaras cuál es tu background, cuál es tu historia, qué te ha llevado a ser tantos años formador, tantos años consultor en el ámbito de la empresa, en el ámbito de las ventas. Bueno, yo creo que en las ventas, yo creo que es una condición inherente a mí, ¿no? Yo casi me remontaría, mira, yo estudié en el Colegio de los Maristas. En aquella época, el idioma que nosotros estudiábamos era el francés, pero yo sabía inglés porque mi padre era inglés. Entonces recuerdo que cuando venían los barcos de guerra ingleses y norteamericanos, yo iba con un hermano marista, íbamos al barco, y yo tenía, el hermano marista no hablaba inglés tampoco, pero venía conmigo para dar una cierta seriedad. Yo tenía 12 o 13 años, era un chiquillo, ¿no? Y entonces tenía que organizar un evento deportivo, que podía ser un partido de baloncesto o un partido de fútbol. Pero no era solamente eso, sino que también tenía de una manera muy indirecta hacer una serie de preguntas para que los norteamericanos nos llevaran 3 o 4 balones de baloncesto, se quedaran en el colegio, nos trajeran una serie de
objetos, caramelos y cosas de estas. Quiero decir que era una auténtica negociación, ¿no? Y yo creo que... Qué bueno. Y yo lo recuerdo mucho hasta el olor, ¿no? De cómo los barcos americanos, cómo olían, ¿no? Y claro, pues como ellos veían ahí a un niño, porque yo era un niño entonces, ahí intentando negociar y con cuántos varones nos podemos quedar, yo tenía que hacer una pregunta ahí que no fuera demasiado indiscreta, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes podrían dejarnos unos balones? Tal. Y bueno, pues eso fue, yo creo que eso me encaminó a mí un poco al mundo comercial, ¿no? Porque, y luego yo creo que siempre ha sido una constante, porque incluso cuando he ido a la universidad y he estudiado, pues he estudiado mucho a los profesores, he estudiado a sus manías, sus cosas, para luego en el examen oral poderme adaptar a ellos. Yo creo que es una cosa que es mi ADN muy íntimo y muy particular, ¿no? Incluso el haber sido el hermano, el más pequeño, mis hermanos eran mucho más mayores que yo. Mi hermano mayor tenía 15 años más que yo, mi hermana 10. Entonces, claro, cuando tú eres el más pequeño de la casa, pues hay dos posibilidades, o que seas el niño mimado o el último mono. En aquella época yo era el último mono, entonces yo tenía que pensar mucho lo que tenía que decir y cuándo lo decía y cómo y dónde, ¿no? Y yo creo que desde que tengo uso de conciencia he sido comercial. Esa es un poco mi historia. Luego viene, claro, empecé a dar clases. Cuando estudié en Suiza, lo cual me permitió dar clases de español. Puse un cartelito en la universidad, me conseguía los alumnos, cobraba un dinerito, en fin, etcétera. Que yo siempre estaba vendiendo, incluso hasta cuando estaba estudiando la carrera estaba vendiendo. Qué bueno. Luego ya cuando voy al mundo de la empresa, pues digamos que la transición es muy fácil, ¿no? Sigo haciendo lo que he hecho siempre, ¿no? Intentando convencer a alguien de algo, ¿no? Pero Es un poco... yo te observo, te conozco y creo que tú tienes un don especial para comunicar, para transmitir el mensaje, ¿no? Tienes esa capacidad de que el mensaje llegue sin artificios de una manera muy nítida, ¿no? A la gente, ¿no? Y eso es, muy personal. No es tan sencillo, no es tan sencillo porque precisamente en el ámbito de las ventas sucede al revés. Tú, Carlos, estudiaste económicas, ¿no? Y sociología. Sí, sí. En Suiza. Sí, sí, en Friburgo. Qué bueno. Friburgo, que era un cantón suizo-alemán, allí estudié 5 años. ¿Y cómo fue que Y acabaste estudiando en Suiza? pues porque yo siempre he tenido, bueno, al ser de una familia por parte de padre de procedencia extranjera, siempre he tenido un tirón hacia el exterior muy fuerte. De hecho, a los 13 años me fui a Inglaterra, estuve viviendo en Inglaterra con familiares míos. Y cuando llegó el momento de la universidad, pues tenía como una idea de que yo tenía que terminar en el extranjero. Y entonces había un amigo que había ido a estudiar a Friburgo, a Suiza, y me puse en contacto con él, es decir, fue como una inspiración, ¿no? Y acabé allí, ¿no? Porque además, estoy hablando de años 70, ¿no? En aquella época irse al extranjero no es como irse ahora, ¿no? Ya. Es decir, aquello era como irse a otro planeta. Ahora vas al extranjero y sigues conectado con tu mundo, con información, con el Hércules, con todo, ¿no? Yo en aquella época aquello era como, vamos, como estar en otro sitio completamente distinto. Y eso te obliga mucho también a aprender, ¿no? Eso te obliga a unas adaptaciones que, digamos, a unos retos. Y yo creo que fue eso lo que me llevó ahí, ¿no? Un sentido del reto, es decir, voy a ver si soy capaz yo de estudiar en un idioma extranjero, porque allí estudié en francés, no estudié en inglés, que era uno de mis idiomas. Y vivir ahí en un país duro, difícil, porque Suiza es un país difícil por la climatología, por la gente, pero bueno, me adapté perfectamente, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Y tu primer trabajo, tu primer contacto con el mundo profesional ya de manera activa, ¿cómo fue? Pues mi primer trabajo, yo terminé la carrera y mi primer trabajo fue en una entidad financiera. Entré en el departamento de estudios de una entidad financiera. Y recuerdo que era un departamento muy técnico y una cosa que me llamó la atención, yo asistía a las reuniones de diferentes jefes, diferentes departamentos,
Entonces yo me di cuenta de una cosa que no, para mí fue un descubrimiento, es que la importancia de la comunicación interna. Quiero decir, yo me di cuenta, por ejemplo, que el director de informática no era el que más sabía de informática, era el que mejor comunicaba informática, tanto hacia arriba como hacia abajo como hacia los lados. Es decir, yo me di cuenta que el directivo, el verdadero directivo, en realidad era un comunicador. Con lo cual quiere decir que esa faceta comercial que yo tenía la extrapolé también al ámbito interno y lo reforcé todavía más. Es decir, yo me di cuenta, por ejemplo, que para promocionarme pues yo tenía que vender una serie de ideas y que tenía que venderlas siguiendo las mismas pautas comerciales que había utilizado en otros ambientes, ¿no? Te estoy escuchando y me viene a la cabeza porque hace poquito he terminado un libro que se llama El líder interior, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con la capacidad de liderar, pero partiendo de uno mismo, ¿no? Es decir, la filosofía del autor, de Ramón Maurel, es que el auténtico líder es aquel que primero se lidera a sí mismo, ¿no? Primero es capaz de liderarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, a raíz de leer ese libro me he conectado otra vez con la idea del liderazgo, ¿no? Y claro, te estoy escuchando y estoy viendo que, claro, que vender es liderar necesariamente. O sea, vender es liderar. O sea, los líderes son vendedores en esencia, no pueden ser otra cosa, porque al final en lo que consiste liderar es entusiasmar a los demás con un proyecto, es llevártelos contigo, es convencerlos, es hacerles partícipes, estimular el sentido de pertenencia, ¿no? Y claro, eso tiene mucho que ver con vender, ¿no? ¿Qué opinas tú Totalmente. del liderazgo y de Sí, la venta? pues que lo has dicho, lo has clavado. Es decir, efectivamente, un líder en el fondo es un vendedor. Porque en el fondo vender es pasar del yo al tú. Y claro, un líder, pues para ser seguido, pues él tiene, digamos, que convencerlo. Y para convencer, pues digamos que utiliza las mismas herramientas que utiliza un comercial. Y yo añadiría también que para mí es muy importante la autenticidad. ¿Qué Muy quiere bien. decir? Que mucha gente ve la venta como una especie de o manipulación o tal vez engaño o algo por el estilo, de ahí un poco la mala fama de la palabra venta y de los vendedores. Yo veo la venta como una vocación de ayudar. Quiero decir, yo creo que el líder es el que ayuda a la gente, ¿no? Y entonces es ayudado, es un camino de ida y vuelta. Y esa vocación de ayuda interiorizada se transmite también. Quiero decir que no son solamente herramientas, lo que uno tiene dentro, en el fondo lo transmite fuera también. Y eso me parece muy importante. Porque si, no son herramientas así de quita y pon, tiene que haber una coherencia entre lo que tú eres por dentro y lo que tú haces por fuera. Entonces, la vocación de ayuda y la curiosidad son para mí dos valores fundamentales. La curiosidad porque tienes que investigar. Quiere decir, tú para liderar tienes que saber esta persona cómo es, ¿no? Para saber cómo se lo tienes que decir. Igual que en la venta, ¿no? Total. Entonces, la autenticidad para mí importantísima. Total, es que 100% de acuerdo y hay tantas cosas que influyen, ¿no? A la hora de conquistar a los demás y conquistar por muchos aspectos, ¿no? Conquistar la idea, pero también conquistar tú mismo, ¿no? Pero no quiero despistarme porque quiero que la gente conozca tu trayectoria y ahora entraremos a hablar ya definitivamente del tema de las ventas. No quiero despistarme. Entras en una entidad financiera y en qué momento das el paso ya al mundo de la consultoría, montas tu propia empresa y empiezas en el ámbito ya de ayudar a otras empresas a desarrollar sus equipos de vendedores, etcétera. ¿En qué momento das ese salto? Bueno, verás, al entrar en una entidad financiera, la jornada era una jornada intensiva. Entonces yo entro en una entidad financiera y al mismo tiempo empiezo a dar clases en lo que era el origen de Fundesen, en Correcto. Alicante, ¿no? Que era entonces una escuela de ciencias empresariales. Lo que ocurre es que yo me especialicé en economía matemática,
Y entonces mis primeras clases eran de investigación operativa, que era la parte más matemática de la economía de empresa. Es decir, yo cogía una pizarra y la llenaba de integrales, derivadas, logaritmos, de izquierda a derecha, ¿no? Porque he sido bastante bueno en las matemáticas, ¿no? Pero claro, en la medida en que yo estoy en la entidad financiera y en la empresa, me voy desdoblando cada vez más hacia terrenos también de comunicación, que ya te he dicho que yo lo tenía ya como mi ADN particular, ¿no? Total, que empiezo a pasar de la investigación operativa a la comunicación directiva y luego a la comunicación comercial, dentro de un proceso pues un poquito largo, ¿no? 4, 5, 6 o 7 años, ¿no? Y entonces, pues a partir de ese momento sigo trabajando en entidad financiera y desarrollo por las tardes mi actividad de consultoría y de formador. Y así ha seguido siempre, Y hasta así que te, dejé la entidad financiera. y así te he conocido yo, porque yo Sí. la primera vez que te conocí en un curso, luego al año siguiente, yo creo que eso fue el año 2005, 2005 creo yo, que Fundesen organizaba seminarios por allá por el mes de julio. Y yo creo que te conocí en uno que diste de técnicas de negociación o algo así. Algo así sería no recuerdo el nombre, pero al año siguiente fue cuando yo comencé el máster, el MBA Executive allí, que duró 2 años, porque lo hacíamos de forma trabajando, combinando con el trabajo. Y ahí también pues asistí a otras formaciones, etcétera. Ahí te conocí. Fundesen ha hecho una labor y sigue haciendo una labor importante, sobre todo porque es una escuela de negocios provincial y que da un soporte zonal muy importante. Bueno, Carlos, a mí me gusta mucho un poco subrayar, ¿no? Cuál es el fin de estas, bueno, pues de estas conversaciones, ¿no? De estas entrevistas, que es intentar aportar, pues, la máxima claridad, el máximo número de píldoras posibles para ese nicho con el que yo intento colaborar al máximo y apoyar los que son, pues, los autónomos, los freelance, los profesionales independientes, que suelen ser perfiles muy de autosuficiencia, ¿no? Porque no suelen tener una estructura muy grande, tienen la necesidad de estar a todas, tienen que estar a todas. Pero claro, es que sin venta no existe empresa, sin venta no existe actividad ninguna, ¿no? Y suelen ser entusiastas de lo que hacen, suelen tener vocación por lo que hacen, pero muchas veces tienen como barreras psicológicas y tienen acerca de la venta, ¿no? Sabes tú que hay una cantidad de creencias limitantes, etcétera, ¿no? Entonces, con este tipo de entrevistas lo que yo busco es aportar esa claridad y sobre todo aportar una visión diferente de lo que es vender, ¿no? Entonces, lo has dicho por encima antes, pero ahora quiero un poco que te extiendas en qué es para ti vender. Bueno, podría decirte muchas definiciones, ¿no? Hay una definición que, como yo soy bastante pragmático, me gusta mucho, que vender es convertir el lenguaje en dinero. Quiere decir, vender al final es que si tú tienes un producto, lo que no se vende es chatarra, ¿no? Luego, al final tiene que haber un proceso lingüístico para transformar ese producto en venta, ¿no? En general, vamos a ver, a la gente le encanta comprar, pero odia que les vendan, ¿no? Es una frase que se dice, o les gusta cambiar, pero odiamos que nos cambian, ¿no? Entonces, hoy sabes que hay un término que se utiliza mucho que es vender sin vender, ¿no? Correcto. En realidad lo que se quiere decir vender sin vender es que hoy no puedes utilizar una presión directa. Hoy tienes que utilizar un lenguaje muy indirecto. Entre otras cosas porque tenemos todos una mentalidad digital y Internet no nos presiona. Cuando tú navegas por Internet, si no te gusta determinada ventana, pues eliminas y pasas a otra. Entonces, dentro de esa mentalidad digital, digamos que hay como un nuevo idioma, ¿no? Que eso es lo que me inspiró a mí y a mi hija para escribir un libro, ¿no? Entonces, vender hoy es ser capaz de utilizar un lenguaje indirecto. Quiere decir, no es te voy a vender, sino te voy a ayudar a comprar. Y para esto se necesitan una serie de técnicas. Para mí, fundamentalmente, hay tres, ¿no? Primero,
hay que saber preguntar, hay que saber cómo diseñar la arquitectura de la pregunta, porque tú tienes que obtener información. Pero claro, si no sabes preguntar, pues ya la investigación se queda un poco coja. Saber preguntar es difícil. Solamente hay determinadas profesiones, como los abogados, por ejemplo, juicios, etcétera, que se han especializado mucho. Pero, por otra parte, no nos han enseñado a preguntar. Nos han enseñado a hablar, a escribir y a leer, pero no nos han enseñado a preguntar. Lo segundo es saber escuchar. Es decir, lo que es la escucha profesional. Escucha en sentido no de comprender al cliente, sino que el cliente se sienta comprendido y se sienta sentido. La escucha emocional es muy importante. Quiere decir, la escucha es lo que yo digo después de escuchar. Por eso yo a veces lo llamo la post-escucha, porque escuchar escuchamos todos. Con tal de conocer el mismo idioma, pues comprendemos sin excesiva dificultad. Bueno, yo tengo un amigo que dice que hasta su perro sabe escuchar. Porque cuando le dice vamos a la calle, el perro va a la puerta y coge la correa. Muy bueno. Claro, lo que no sabe el perro es hablar. Y es ahí donde entra. Y lo tercero es saber ganar la confianza del cliente. Esto es fundamental. Si quieres, luego nos metemos, completamos cada uno de estos tres campos, ¿no? Pero para mí hay un triángulo ahí, que es saber preguntar, saber escuchar y saber ganar la confianza del cliente. Porque claro, si no ganamos la confianza del cliente, por muy bien que preguntemos y por muy bien que escuchemos, el cliente no nos va a dar información. Esto es como cuando un periodista sabe preguntar y sabe escuchar, es capaz de que el entrevistado te diga una serie de cosas que hasta ese momento no había dicho a nadie. Quiere decir, se confiesa, te dice unas confidencias. ¿Por qué? Porque el periodista ha sabido la técnica de la indagación, la técnica de la pregunta y la técnica de la escucha. Eso ha creado un ambiente de confianza y ha obtenido una información adicional. ¿Por qué la información adicional? Es que para mí vender es, yo a veces hago una metáfora médica, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Imagínate que una persona tiene una infección en la pierna, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que no se extienda la infección, el médico lo primero que hace le da un antibiótico de amplio espectro. Si la infección subsiste, pues a lo mejor cambia el antibiótico, ¿no? Pero claro, va a llegar un momento en que habrá que hacer un caldo de cultivo, quiere decir, habrá que pinchar en la herida, extraer sangre, para ver cuál es la infección específica que ahí existe, cuál es el microorganismo que ha creado esa infección. Y entonces, en vez de dar un antibiótico genérico, dar un antibiótico específico para esa infección. Vender es descubrir cuál es el problema o deseo específico del cliente. Totalmente. Y te estoy escuchando y esta semana yo publiqué, además lo hice en LinkedIn y tuve algunos comentarios, publiqué algo sobre la empatía, ¿no? Y publiqué algo sobre la empatía porque yo creo que parte de la escucha, de la auténtica escucha, parte de que uno tenga una gran capacidad de empatía. Esa es un poco mi visión, ¿vale? Y hubo gente que, bueno, que lo vio un poquito más por encima y me dijo que 100% de acuerdo. Y hubo personas que me comentaron que la empatía era un talento que se tiene o no se tiene y que en función de que no se puede trabajar tan fácilmente, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Yo creo mucho en el poder de la empatía, porque creo que la empatía es lo que nos permite de forma auténtica ponernos en el lugar del cliente, entender en su auténtica dimensión el problema del cliente. Claro, si tenemos todo eso, tenemos mucha información. ¿Tú crees, Carlos, que la empatía se puede trabajar, se puede aprender? Sí, pero se puede, por supuesto que se puede trabajar. Primero diría que lo normal, por instinto de supervivencia, es ser egocéntrico, que es lo opuesto a la empatía. Quiere decir, por instinto de supervivencia, nosotros somos egocéntricos, quiere decir que cada uno va a lo suyo. Tú cuando ves una foto en la cual sales en un grupo, el primero que ves eres tú. Y
Entonces, la empatía, el desarrollo de la empatía es un estado casi antinatural que hay que cultivar. Porque lo normal, lo natural, es ser egocéntrico. ¿Y qué quiere decir ser egocéntrico? Pues que cuando yo estoy con un cliente voy a hablar de mi empresa, de mis productos y de mis servicios. Independientemente, y paso del cliente en cuanto a lo que decíamos antes, descubrir cuál es su problema o deseo específico. Quiero decir, si yo tengo que vender esta mesa donde estoy ahora, pues voy a hablar de la mesa. En parte porque la conozco muy bien y en cambio al cliente no lo conozco. Y claro, me es mucho más cómodo el hablar de la mesa que meterme en un jardín desconocido, que es la motivación de compra oculta del cliente. Luego la empatía es digamos, es lo más sofisticado casi del ser humano. Porque es pasar del yo al tú, es pasar de la empresa al cliente, es pasar del producto y servicio al cliente. Y claro, uno habla de lo que sabe, ¿no? Y yo en el libro hablo del experto ignorante, ¿no? El comercial. El comercial es un experto ignorante. Que esto es un oxímoron, pero bueno, hay que explicarlo. ¿Qué quiere decir? Que él es experto en el conocimiento de la empresa, de sus productos y de sus servicios. Y es un perfecto ignorante en la motivación de compra del cliente que tiene delante. Quiere decir, esta mesa, por ejemplo, tiene 15 características, pero yo no sé si el cliente que tengo ahora delante le interesa la número 8, la número 9 o la número 3. Esto es lo que yo tengo que descubrir. Y para eso necesito, lo que comentaba antes, saber preguntar, saber escuchar y saber ganarme la confianza. Quiere decir, es como una especie casi bueno, de estas novelas de detectives, ¿no? Tú Sí, tienes sí, que sí. descubrir. Para mí la palabra descubrir es la palabra clave, ¿no? Y eso Claro, y eso es la empatía. Yo tengo que pasar de la mesa, de lo que yo pienso, de mis productos, etcétera. pero fíjate, ¿no? Estamos hablando con en una profundidad de uno de los atributos, ¿no? De las características que debe de tener un buen vendedor, ¿no? Pero fíjate que en la historia que al menos yo conozco, ¿no? De la formación que se da en ventas, eh, se pasa por encima, por no decir, ni se toca todos estos aspectos porque se ha creado una cultura, ¿no? Dentro de las diferentes escuelas de ventas que hay, pero las más conocidas, las más populares y también, en mi opinión, las que muchas veces más detesta la gente, son todas aquellas que tienen que ver con no te preocupes, que yo te voy a enseñar a vender desde la manipulación, entre comillas, o desde la generación de un discurso convincente. Bueno, tú en el libro, en tu último libro, que ahora hablaremos de él, otra forma de vender, haces una mención al método ABC, ¿no? ¿Vale? Que es muy bueno, sale de la película Vender a cualquier precio, Always be closing, siempre cerrando, ¿no? Que se basa un poco en la connotación positiva de las palabras, ¿no? En cómo estoy siempre incentivando eso, ¿no? Y, pero para mí eso es una herramienta. Yo no desde mi punto de vista, yo no creo que haya que dejar, que haya que apartar nada en el mundo de las ventas, porque hay cosas que nos pueden ayudar, ¿vale? Hay cosas que nos pueden venir muy bien. Pero claro, primero tenemos que hacer la parte 1 bien, la parte 2 bien, para poder luego, cuando llegue el momento de lo que, fíjate, hay una definición que me gusta mucho tuya, que la tienes en el libro Cómo vender a clientes resistentes, es que defines un vendedor como un hacedor de palabras. Y a mí me parece brutal esa definición que no la he escuchado en ningún sitio. Pero claro, ese hacedor, ese vendedor hacedor de palabras tiene que salir después de haber sabido escuchar, después de haber sabido preguntar, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Es un hacedor de palabras, pero en el fondo las palabras se las da al cliente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Mucha gente dice, oye Carlos, tú sabes poner los títulos de los cursos muy atractivos. Y claro, fíjate, yo los títulos de los cursos rara vez los he creado yo. Lo que sí que he hecho es escuchar a la gente, ¿no? A los gerentes. Entonces, cuando un gerente
o varios me dicen, tengo un problema y es que no sé cómo vender sin bajar los precios. Ya está, ¿no? Ya tengo el título. Cuando Bueno. alguien me plantea un problema, si yo pienso que puedo tener la solución, luego yo no me he inventado nunca ningún título. Entonces, el vendedor creativo es porque lo ha investigado. Porque si tú investigas, no hace falta que seas creativo. Quiere decir, el cliente te está dando las palabras, te lo está dando todo. Si sabes preguntar y si sabes escuchar, te va a dar las palabras que luego tú vas a utilizar para crear tu argumento persuasivo. Totalmente. No, te estoy escuchando y es que estoy acordándome de cosas que yo he vivido en mi propia experiencia como vendedor, porque en definitiva yo soy un vendedor, de una u otra manera, y es que yo siempre he intentado detectar esas palabras, esas expresiones, esas cosas que el cliente o esos deseos que el cliente tenía para luego incorporarlos al discurso. O sea, cuando montaba el discurso, entonces le incorporaba palabras suyas. Y eso tiene mucho que ver con esa fase de investigación, ¿vale? Esa fase previa, ¿no? De investigación. Muy bien. Lo tenemos un poco claro el proceso. Primero escuchamos atentamente de manera lo más empática posible para detectar bueno, la dimensión, ¿no? de la necesidad o del problema del cliente. Luego, a partir de ahí, nos van a surgir un montón de dudas y vamos a ir encaminados a intentar indagar para llegar a lo que tú también defines como problema nuclear, ¿no? En tu último libro, ¿no? Maravilloso término, problema nuclear, porque al final, y tú lo defines muy bien en tu libro y ahora hablaremos de él, hablas del ruido, ¿no? Pero el ruido no solamente está en la situación que vivimos hoy en día, ¿no? Que hay un exceso de información por todas partes. El ruido muchas veces también está presente en la propia comunicación del cliente. Entonces, nos comunica tantas cosas, ¿no? Y tenemos que saber exactamente cuál es la esencia, o sea, el problema nuclear para ir a ese problema, porque a veces en la comunicación se plantean como muchos problemas, ¿no? Hay que saber preguntar y decir, bueno, pero a ti exactamente qué es lo que más te preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa, ¿no? Que eso es algo muy curioso, ¿no? Y luego, lo has comentado tú antes, ¿vale? Una vez que tenemos toda esa información, llegaría esa fase de la generación de la confianza, ¿vale? De conquistar de manera auténtica al cliente. ¿Qué nos puedes decir de esa fase? Bueno, antes de pasar a esa te quería comentar una cosa. Sí, lo de la pregunta nuclear. La pregunta nuclear es, ¿qué es lo más importante para ti? ¿A qué das más importancia? Y ahí hay dos palabras claves. Más y importante, importancia. Y porque ahí tú vas directamente a la motivación profunda. Porque el cliente de hoy no está acostumbrado ya a someterse a muchas preguntas, porque Internet tampoco te hace preguntas, tú preguntas a Internet. Entonces, con una sola pregunta, tú tienes ya que descubrir cuál es la motivación específica del cliente. Ahora bien, una vez que el cliente responda, lo siguiente es seguir repreguntando. Y voy a poner un ejemplo para que quede claro. Imagínate, por ejemplo, que estamos vendiendo un piso, ¿no? Y le hacemos esta pregunta al cliente. ¿Para ti qué es lo más importante del piso que vas a comprar? ¿A qué das más importancia? Y te dice, para mí que sea céntrico. Pero claro, la primera respuesta no te conformas con ella. Sigue repreguntando, ¿céntrico en qué sentido? ¿Que existan tiendas? No, bueno, no, tiendas no, a mí las tiendas no me importa. Céntrico en el sentido de que no pierda tiempo. Y hemos pasado ya del céntrico al tiempo. Y el tiempo, por lo que veo, es muy importante para ti también, ¿no? Pues sí, porque es que he estado viajando mucho y he pasado mucho tiempo fuera de mi familia y ahora quiero recuperar el tiempo perdido. Fíjate que ahí con 2 o 3 repreguntas hemos pasado de céntrico a familiar. Todo lo que digamos a continuación del piso tiene que estar relacionado con la familia, porque él compra el piso, su motivo nuclear es para estar más tiempo con la familia. Y esto, si no repreguntamos, mejor no preguntes nada, porque es muy difícil que el cliente la primera respuesta sea buena. Esto es como pelar una cebolla, ¿no? O una lechuga. Tienes que quitar muchas capas hasta llegar a la causa profunda, a la motivación profunda, porque lo primero es superficial. Y entonces, saber preguntar y saber repreguntar.
El ejemplo que has puesto es buenísimo. Yo creo que queda como muy claro la diferencia que hay entre ir allí, como a ti también te gusta definir, a soltar un examen, como vamos un examen, o ir primero a escuchar al cliente para intentar luego adaptar el mensaje, ¿no? a eso, ¿no? Brutal. Bueno, y la generación de confianza, algo que se presenta en este momento fundamental, porque yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, voy a hacer una entrada de este concepto porque no sé si todos nos hemos dado cuenta, pero ahora mismo para mí hay dos líneas de producto. El producto puramente transaccional, en el que se han metido muchas cosas, ¿vale? Incluso cosas técnicas, pero se han convertido en transaccionales, porque la información que necesitas la tienes en Internet. Antes, comprar un televisor tenías que ir a la tienda de confianza para que te explicaran las características. Ahora lo compras por Internet. Ahora compras lo más sofisticado, lo compras por Internet, como pueda ser un Mac o cualquier otro producto. Con lo cual, todos esos productos que incluso necesitaban un soporte en su momento, ya no lo necesitan. Se han convertido en productos meramente transaccionales. Entonces, tenemos los productos transaccionales y luego, por otro lado, tenemos todo lo que tienen que ser, lo que yo podría denominar como productos a medida, vamos a decirlo así, ¿no? A la medida de la necesidad del cliente. Entonces, la figura del vendedor básicamente se ha quedado únicamente para atender la venta más específica a medida del cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esa confianza para que el cliente acabe entendiendo que va a tener con nosotros, ¿no? esa mejor solución, ¿no? Pues mira, esto es una herramienta muy contraintuitiva, pero hay que saber trabajar el lenguaje negativo. Quiero decir, lenguaje negativo es, en vez de ir directamente el sí, buscar la palabra no es la palabra más interesante, ¿no? Quiero decir, imagínate que en un momento dado tú puedes decir, bueno, te voy a explicar este producto, no sé si te va a interesar. Es posible que sí, es posible que no. Si te interesa, perfecto. Si no, por favor, dímelo. Esta introducción, lo que tiene de específico es que tú aparentemente estás utilizando el no. Quiero decir, el cliente tiene el derecho a decir no, esto no me interesa. Pero claro, si tú lo verbalizas, el cliente ya gana confianza. ¿Por qué? Porque no demuestras necesidad. El cliente desconfía primero cuando tú demuestras mucha necesidad. Por eso, si tú vas a un bar y está vacío, pues igual no entras. O un banco vacío, no entras. En cambio, un bar que esté lleno, la gente hace cola. Es decir, es una cuestión muy psicológica. Si tú tienes mucha necesidad, es que algo raro hay. Luego, si juegas al no, es como Colón, ¿no? Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Te está invitando a irte de la competencia, ¿no? Es el lenguaje negativo puro y duro y precisamente por eso no te vas. Pero además hay una cuestión psicológica muy curiosa y es que el lenguaje negativo es creíble. Quiere decir, cuando alguien te dice, mira, José, yo tengo dos defectos, ojo, nos lo creemos siempre. Lo positivo no. Tengo dos virtudes, bueno, dime de qué presumes, ¿no? Pero lo negativo nos lo creemos. Y no solamente nos lo creemos, sino que lo escuchamos con cierta benevolencia, porque la confianza ya está ganada. Esto la publicidad lo sabe perfectamente. Cuando la publicidad te dice, de cada 10 dentistas, 9 utilizan... ¿Por qué 9? ¿Por qué hay uno que es la oveja negra? Porque, curiosamente, esa oveja negra es el que da credibilidad al resto. Luego, la confianza se gana, aunque parezca muy contraintuitivo, justamente yendo casi un poco contra uno mismo, ¿no? No sé si lo que te estoy diciendo está claro. Si no está claro, por favor, dímelo. No, te entiendo perfectamente lo que dices y además, por eso, claro, lo de las escuelas de ventas que hemos comentado antes, ¿no? Fíjate tú lo que tiene, la diferencia que hay entre esto y la filosofía que ha existido siempre, ¿no? Del condicionamiento positivo permanente en la comunicación con un cliente. Fíjate tú la diferencia, que son dos escuelas completamente diferentes
yo 100%, además es algo que yo estoy totalmente, y lo he vivido, y respaldo tu teoría porque la he vivido. O sea, yo además en los primeros minutos de presentación de un producto suelo hablar de lo negativo de mi producto, porque he escuchado a mi cliente y he detectado, por ejemplo, que necesita unas tumbonas para exterior y que está enamorado del minimalismo y del color blanco, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, yo ya, como soy un profesional de lo mío, sé el problema que tiene el color blanco, sé el problema que tiene el textilene de las tumbonas en color blanco con las cremas solares, por ejemplo, ¿no? Entonces yo al cliente le voy a decir, primero por principios, la verdad, porque la tumbona blanca con textilene blanco existe. Pero es que además, no solamente por principios le digo la verdad, sino porque además estratégicamente en la comunicación es muy bueno para mí. Entonces yo le digo al cliente, mira, yo entiendo que esa tumbona blanca que quieres para la piscina del hotel va a quedar espectacular. Pero tienes que tener presente una cosa, las cremas solares yo no sé con qué se fabrican ni qué química tienen, pero manchan y no saltan. Con lo cual te vas a gastar un dinero muy importante en un montón de tumbonas y al poquito tiempo, en el primer verano, en la primera campaña, en la instalación de hotel, vas a tener las manchadas y no las vas a poder saltar. Y eso, una mancha para un cliente que viene a un hotel, es algo que se queda marcado. La gente no le gusta, la gente quiere pureza, quiere limpieza, quiere tal. Bueno, pues eso a mí me afianza como alguien creíble, pero no solamente eso, sino me aventaja respecto a la competencia, ¿no? Entonces entiendo perfectamente lo que tú dices. Igual cuando me dicen, no, pero quiero que las tumbonas sean de esta manera, pero que además sean resistentes a esto. Entonces, bueno, vamos a ver, si quieres que resista el vandalismo que traen determinados turistas, no puedes irte a esta tumbona, tienes que irte a esta otra tumbona, pero ya le estoy respaldando con el vandalismo porque esta se va a romper. Y entonces ya le puedo hablar de atributos, de test, de resistencia, porque me lo permite la conversación, ¿no? Entonces, yo creo firmemente en lo que acabas de decir. Creo firmemente en que es importante incorporar en nuestro argumentario o en nuestra manera de argumentar o de hablar con el cliente las cosas negativas, porque efectivamente yo creo que nos dan credibilidad, gran credibilidad. Y luego, otra de las cosas que yo he practicado y que practico en mi vida profesional, que tiene que ver con lo negativo, es en un momento determinado, cuando me han preguntado por un producto que yo sé que el producto de mi empresa, ese producto concreto de mi empresa no da el resultado que quiere mi cliente, yo lo he dirigido a la competencia. Porque claro, yo intento cultivar clientes para muchos años. Entonces, ese gesto te da a ti credibilidad como vendedor. La próxima vez, cuando tú le digas que algo es bueno, va a decir, es bueno porque una vez me dijo que lo suyo no era lo mejor, ¿no? Entonces, incorporar eso yo creo que es positivo. Y luego has dicho una cosa que me parece brutal y que viene también, lo hemos escuchado mil veces, los que ya tenemos unos años y estamos en el mundo de comercial un tiempo, ya lo escuchaba yo cuando era niño casi, ¿no? Si se te nota que quieres vender, no vas a vender, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el principio de reactancia psicológica que Robert Cialdini en su libro Persuasión lo utiliza para explicar lo del sentido de la urgencia, ¿no? A la hora de vender, porque es un principio que lo podemos aplicar a los dos. Entonces, la gente con este principio de reactancia psicológica, lo que sucede es que cuando nos sentimos amenazados por la presión del vendedor, de que nos sentimos que quiere vendernos, que va directo, que va como muy directo, ¿qué sucede? Psicológicamente el ser humano se pone a la defensiva. Claro. Y como eso suceda, lo has estropeado todo, ¿eh? En los primeros 30 segundos lo has estropeado todo. Porque lo que yo he observado en mi experiencia es que precisamente para empezar a engancharte con un cliente, a que el cliente se empiece a quedar contigo y no se vaya, porque a veces están presentes pero no están, es no mostrar prisa alguna, mostrarte completamente abierto a escuchar lo que haga falta, a estar receptivo a todo el mensaje, a estar presente de manera auténtica. Todo eso empieza a conectar con el cliente, porque empieza a creerte, ¿no? Pero si llegas ahí con tu estilo, como el de la película Vender a cualquier precio, ¿no? Aquí vamos, somos unas máquinas, ¿no? Pues la hemos liado, ¿no? 100% de acuerdo. Yo lo de la película esa me parece de museo, ¿no? Es decir, esas escuelas que tú dices, eso ya... Claro, ¿por qué antes se vendía así?
Pues porque la situación era completamente distinta. En primer lugar, el cliente no estaba tan empoderado como ahora, no tenía la información que tenemos ahora. Entonces, la simetría de la información en favor del comercial era tremenda. Y luego, además, porque no existía pues un mercado de oferta como existe ahora. Existía un mercado de demanda. Claro. Entonces, todo estaba hecho para que el cliente fuera pequeño, pequeño, pequeño y el comercial fuera grande, 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 grande. Y entonces había ahí una lucha muy desigual. Hoy es justamente lo opuesto. Quiere decir, hoy yo tengo toda la información que puedo tener, me meto en Google y tengo toda la información que puedo tener y tengo todos los productos que pueda tener. Porque es que en Amazon hay 57 clases de limpiaparabrisas. Sí, sí, no, está claro. Y todo esto crea una mentalidad. Luego como tú has dicho, tienes que ser muy específico conmigo. No me puedes vender un antibiótico de amplio espectro. Me tienes que indagar y descubrir cuál es mi cuestión específica y adaptarme a ella, ¿no? Y luego lo negativo, además de ser creíble, es que impacta mucho, porque por instinto de supervivencia, igual nosotros tenemos que prestar también mucha atención, más atención preferente a los aspectos negativos. Lo cual quiere decir que cuando tú te metes en el problema, en el no y en todo esto, digamos que el impacto es muy fuerte. Esto hoy está científicamente demostrado. Si hablas en positivo, beneficios, ventajas, el impacto neuronal es 1. Pero si hablas en problemas, fallos, inconvenientes, incidencias, errores, el impacto neuronal es 100. Es decir, en el cerebro se produce como una hoguera neuronal, ¿no? Y todos tenemos ejemplos cotidianos, aunque, por ejemplo, yo siempre digo, tú vas a buscar un hotel y has leído 10 evaluaciones positivas, estás convencido casi, pero te animas a leer la número 11 que es negativa. Ya no vas al hotel. Una negativa ha podido con 10 positivas. Así Entonces, es desproporcionado. Luego, el saber utilizar un lenguaje negativo, como tú has dicho, como tú has explicado incluso, claro, y llevar a alguien a la competencia, has perdido la venta, pero has ganado la confianza, luego has ganado la relación. Exactamente, porque ahora ese es otro concepto, ¿no? Ahora estamos hablando clarísimamente de que la venta es relacional, ya no es transaccional, es una venta relacional. Si quieres vender como vendedor profesional o tienes un negocio y necesitas vender, tienes que tener relaciones. Si no, vende en Amazon, ¿vale? Fabrica algún producto y lo vendes de manera independiente. Pero si vas a vender, el concepto vender, tienes que tener relaciones, tienes que cultivar relaciones. Carlos, quiero hablar de tu libro, de tu último libro. Tienes varios libros, tienes 5 libros, si no estoy equivocado, ¿vale? Yo he leído 3 de tus 5 libros y los 3 me han parecido brillantes. Los otros 2 no sé ni cómo conseguirlos, ni si se pueden conseguir, pero el último libro es algo interesantísimo porque otra forma de vender, antirruido, ¿no? Cómo adaptar el lenguaje comercial a la nueva mentalidad digital del cliente, ¿no? ¿Qué te ha motivado? Bueno, primero, ¿en qué momento nace la idea de este libro? No sé si nace prepandemia, en pandemia. ¿Y qué te motiva a escribir este libro? ¿Dónde encuentras tú esto tengo que hacerlo? Bueno, en este caso lo escribes además con tu hija, que eso me parece también un regalo, ¿no? Un gran regalo. Cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, ese libro es hijo de la pandemia, ¿no? Mi hija estaba aquí confinada con nosotros. Y entonces pues empezamos a pensar, oye, ¿por qué no escribimos un libro tal? Total, que empezamos a escribir y nace. Yo no tenía la más mínima intención de escribir otro libro, esa es la verdad, ¿no? Pero digamos que, claro, el estar confinado, potenciar todavía más la lectura, pues nos hizo caer un poco en la redacción del libro. Entonces, como además el libro, los capítulos son muy cortos, es decir, es un libro extenso, pero los capítulos son muy cortos, pues empezamos a escribir post para LinkedIn, ¿no? Y claro, nos dimos cuenta que en realidad es que cada post puede ser el capítulo de un libro, ¿no? Escribimos varios, luego lo fuimos ensamblando, estructurando. Y sobre todo el libro me gustó porque digamos también que lo que ha producido esta pandemia es una inmersión en lo digital, que lo que yo pensaba antes de lo digital se ha acentuado todavía más.
Quiere decir, hoy es que estamos digitalizados, tenemos una mentalidad digital. Y esto quiere decir que hemos creado un nuevo idioma en el cual el ruido está totalmente prohibido. Entendiendo por ruido el decir todo aquello que al cliente no le interesa. Porque Internet es muy específico. Yo creo que cuento en el libro, o ya no me acuerdo, ¿no?, que un día iba a dar un curso, estaba en el hotel, total que al atarme los cordones de los zapatos se rompió. Sí, sí. Y me quedé con medio cordón. Entonces, claro, problema. Solución, pues Google. ¿Cómo te puedes atar los cordones de los zapatos? Salió 16 formas de atarse los zapatos. Y una de ellas, efectivamente, era cuando el cordón es muy corto, tienes que hacer esto y esto y esto. Total, problema resuelto. Este es el mundo en el cual vivimos hoy. Problema específico, solución específica. No me metas rollo, por favor. Entonces, ese viejo rollo del vendedor de antes, de cuanto más digo, mejor, café para todos, etcétera, pues esto ya ha quedado totalmente desfasado, ¿no? Y digamos que fue, sí, el COVID y todo lo que ello supuso, ¿no?, lo que a mi hija y a mí pues nos llevó a escribir sobre estas cosas. Bueno, Pues es un sí. regalo el libro, ¿eh? Yo lo tengo, no solo lo tengo leído, sino si te fijas en el costado, lo tengo etiquetado por todas partes, ¿no? Porque esto es uno de estos libros que no vale con leerlo. O sea, esto no es una novela, lo leo, ya lo he consumido y ya está. Esto está lleno de conceptos, de ideas, de reflexiones. Desde luego es una obra de arte ese libro. Me ha encantado. Y en ese libro hablas de un concepto que yo conocía, que es muy popular hoy en día, que además lo define un publicista que tiene de nombre tu apellido, ¿no? Roser, y que hizo popular el concepto de la propuesta única de ventas, ¿no? Y que creo que tiene muchísimo que ver con cómo tenemos que enfocar la venta hoy en día, ¿no? Efectivamente, sí, él fue un pionero realmente, ¿no? Porque en aquella época, digamos que todavía existía el principio de saturación de información, es decir, cuanto más información te dé, mejor. Pero claro, hoy como ya estamos saturados por sí, no se puede insistir. Y él decía que había que dar solamente una cosa, porque el cerebro es incapaz de prestar atención a tres cosas a la vez. Entonces él se inventó el propuesto único de venta, que quiere decir, si tengo este producto, voy a hablar de una sola cosa. ¿Y cuál? Pues aquello que sea más específico y que yo piense que puede enganchar más con lo... en el libro también cito, a mí una de las... Bueno, la publicidad siempre, claro, lleva una avanzadilla sobre las ventas de muchos años, ¿no? Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de David Neal, el del coche, el Rolls-Royce, ¿no? Que el Rolls-Royce llega un momento que el coche se queda como muy envejecido, ¿no? Entonces hay que darle pues un barniz de publicidad para modernizarlo. Y entonces Ogilvy, como buen publicista, pues se introduce en la fábrica y empieza a hablar ahí con todo el mundo. Y empieza a hablar con los clientes. Porque el publicista no es creativo, el publicista es que escucha. Eso la gente a veces hay que decirlo. Me gusta conducir, eso se lo dijo un cliente a Tony Segarra. Eso no es una cosa de un laboratorio, un gurú. No, no, no. Es que el cliente te lo dice. Y entonces el director de producción, que tenía un coche Rolls-Royce, le dijo, mira, este coche, entre otras muchas cosas, a 100 kilómetros por hora, el único ruido que se oye es el tic-tac del reloj eléctrico. Y ese fue el eslogan que él utilizó. Tú fíjate si le puede decir cosas del Rolls-Royce, ¿no? Y a mí me parece eso genial, ¿no? Como por ejemplo, lo de ¿te gusta conducir? Que nace en el año 2000, pues esto se lo dijo a Tony Segarra, como Tony Segarra además es un tipo, además de muy inteligente, pues también muy humilde, y él cuenta las cosas. Dice que estuvo hablando con un cliente que le dijo que había pasado por un proceso depresivo y en vez de ir al psicólogo se compró un BMW. Porque dice, me gusta tanto conducir que el coche me va a curar. Qué bueno. La realidad está fuera.
no está dentro. Yo soy muy enemigo de todas estas cosas de autoconocimiento y introspección. Si tú quieres saber quién eres, pregúntale a 5 amigos tuyos y te lo van a aclarar. Si tú quieres saber tu ADN, pregúntale a 5 clientes. ¿Por qué trabajáis con nosotros? Te lo van a decir. Los 5 te van a decir cosas comunes. No hace falta irte ahí a una isla desierta para, ¿sabes? No, no, total. La realidad está afuera. Total. Carlos, hay un concepto, hay una idea que tú transmites que a mí me parece brutal y además es algo con lo que yo me estoy familiarizando mucho últimamente y es una de las cosas que me parece una de las armas que más, o de los conceptos que más tenemos que tener presentes todos los que tenemos necesidad de vender. Y es que tú comentas que, claro, el ámbito de lo digital nos ha... O cómo se han transformado los tiempos. Bueno, ahora es un ejemplo en pandemia, pero la realidad es que hemos cambiado los hábitos, ¿no? Entonces, las veces con las que contactamos físicamente con las personas, interactuamos físicamente con las personas, se ha reducido mucho, sobre todo en el ámbito comercial. En el ámbito ocio y personal, cada persona se junta, pero las oportunidades de interactuar con los clientes se han reducido mucho porque, claro, como hemos dicho antes, todo lo que tiene que ver con los productos transaccionales han desaparecido de nuestra cartera. Queda solamente todo aquello que tiene que ver con un producto más exclusivo, más hecho a medida, ¿no? Y tú hablas en este libro precisamente de que la gran oportunidad que tenemos todos para vender es aprovechar esas oportunidades de que tenemos contacto con los clientes para generar ese auténtico, ahora se le llama marketing experiencial, en este caso que hablamos de venta sería una venta experiencial, que es hacer que ese momento, entre comillas, sea lo más memorable posible, que si buscamos en el diccionario la palabra memorable, nos encontraremos una definición muy sencilla, ¿no? Y es que memorable no deja de ser algo que es digno de recordar, nada más. Entonces, buscar que nuestros contactos, nuestras oportunidades de venta con el cliente sean memorables, es nuestra gran oportunidad, porque es lo que va a hacer que ese cliente retorne a nosotros, ¿no? Esto lo defines en el libro y me parece brutal, ¿no? ¿Qué convicciones te han llevado a llegar a este concepto, ¿no? Pues me parece que nos cuenta una historia de... No quiero sintetizar tampoco demasiado, ¿no? Pero el sector bancario se ha digitalizado muchísimo. Tal vez es uno de los sectores donde más se ha digitalizado, ¿no? Lo cual quiere decir que si antes ibas pues 20 o 30 veces al año a la oficina, ahora vas 2 o 3. Claro, cuando tú vas 2 o 3, estamos en lo escaso. Lo escaso tiene mucho valor. Quiere decir, si voy 2 o 3 veces al año, mis expectativas son muy altas. Entonces, la gente que me atiende tiene que cubrir esas expectativas tan altas. Y tiene que hacerlo de tal manera que cree, pues, lo que tú dices, un efecto memorable, que me deje una huella, que recuerde y que me potencie todavía más la fidelización con ese banco en particular. Claro, si los contactos presenciales se hacen cada vez menores, los tendremos que cuidar más. Esto es como el que va a comer 2 veces al año, ¿no? El que va a comer todos los días a un restaurante, pues se puede permitir el lujo de algún día comer mal. Pero el que va 2 o 3 veces al año, eso es una experiencia única. Luego, el restaurante a donde va tiene que estar a la altura de esa expectativa. Y creo que hay muchas empresas que no se han dado cuenta todavía de esto, ¿no? Quiere decir que tú, bueno, sí, tú puedes digitalizar muchas cosas, pero lo relacional tiene que ser todavía mejor que antes. Justamente por eso, ¿no? Porque el cliente va con unas expectativas más altas en el sentido de que va con un bien más escaso, ¿no? Quiere decir, es como cuando tú vas a sacar un billete de avión y te dicen, quedan 2 plazas. Entonces, si estás dudando, te metes, ¿no? Porque te das cuenta, el principio de escasez nos lleva a valorar todavía más. Si las relaciones son cada vez más escasas, las pocas que existan, tú le tienes que dar todavía mucho más valor, porque la expectativa del cliente va a ser también mucho mayor. Y esto es algo que las empresas, pues yo creo que se están dando cuenta ya, ¿no? Sí, lo que no tengo tan claro es si se está
tomando en consideración lo que implica esto, ¿no? Cuando digo en consideración es analizar la dimensión que tiene, porque claro, es muy bonito querer generar experiencias. Se me ocurren varias entidades bancarias que han hecho magia, ¿no? Poco más que te puedes ir a tomar un café allí y tal, bueno, una cosa... sí. Pero yo no tengo tan claro que se haya formado al personal en ese aspecto, porque yo sigo entrando algunas veces, yo voy muy poco, a veces pasan años y no voy al banco, porque afortunadamente está todo como muy digitalizado, ¿no? Pero alguna vez me ha tocado ir porque siempre te llevan a firmar no sé qué papel o el contrato que sea que renovar el contrato y tienes que acabar yendo a la oficina, porque es que tiene que ser físico, ¿no? O tienes que actualizarme el DNI o cosas de este tipo que tienes que ir cada cierto tiempo a actualizar, ¿no? Yo sigo encontrándome con gente que le cuesta sonreír, con gente que le cuesta entregarme su tiempo, que se muestra nerviosa, gente con la que le cuesta, que no tiene interiorizado que las personas, porque fíjate, esto es otra de las cosas que me parece brutal el concepto, ¿no? A mí me han educado, como seguramente a ti, Carlos, y como a la gran mayoría de nosotros, nos han educado bajo la idea de trata a las personas como te gustaría ser tratado, ¿no? Sabes que eso, tú sobradamente lo sabes, eso ya no funciona, ¿no? Trata a las personas como las personas quieren ser tratadas, como esperan ser tratadas, ¿no? Eso requiere algo que también tiene mucho que ver con la venta, es un concepto muy interior que es con la generosidad. La generosidad es, bueno, yo tengo una agenda muy apretada, soy responsable de un banco, de lo que sea, pero ha venido un cliente, me toca aguantarme, ¿no? O sea, esto me recuerda mucho a cuando me llama un cliente, cuando voy a descolgar la llamada, yo respiro profundamente y digo, vamos a por la llamada. ¿Por qué? Porque yo noto que hablo mucho por teléfono cuando la persona que está al otro lado del teléfono me habla deprisa, con ansiedad y con ganas de colgar. Entonces yo eso no me lo puedo permitir porque yo estoy en la posición de vendedor. Entonces yo intento transmitir serenidad, confianza, disponibilidad. Aquí estoy. ¿Cuánto quieres que alarguemos la conversación? ¿No? Eso requiere, entre comillas, una cierta generosidad para decir, bueno, es que yo hoy tenía agendado hacer determinadas cosas, pero si no llego, no llego. Esto me viene muy, muy a la cabeza de cuando yo hago una visita a un cliente, el tiempo, la duración de la visita no la marco yo. La duración de la visita la marca el cliente. Si el cliente quiere que charlemos, yo charlo. Quiere que hablemos, hablamos. Porque yo tengo que generar relaciones, ¿no? Entonces, esto te lo digo porque me da la sensación que las entidades bancarias, bueno, las entidades bancarias, me da lo mismo, no voy a personalizar en las entidades bancarias. O sea, muchas empresas todavía no se han enterado de que al personal, al equipo humano, hay que explicarle esto, hay que formarlos, pero formarlos sin imponer, o sea, formarlos haciéndoles ver la diferencia que hay entre tratar a la gente de maravilla y no tratarla, ¿no? Yo hace poquito estuve trabajando con unos clientes que tienen unas clínicas de estética y yo les decía, mira, el chaval se llama Mori, y yo le decía, Mori, es que tienes que conseguir que la clienta que te llega a las 7 de la tarde a que le hagas un tratamiento, cuando salga a las 9 salga más feliz, más contenta y con más ganas de llegar a su casa, de cenar y de los hijos. Tenéis una responsabilidad, pero yo eso creo que llega a todos los sitios. O sea, si verdaderamente queremos generar confianza, queremos generar relaciones y queremos que la gente vuelva, la gente se tiene que ir mejor de lo que ha venido a nosotros, ¿no? Pero no sé, Carlos, no sé qué opinas tú, pero yo creo que no se han enterado todos de esto. No, no se han enterado. Hay una frase que dice que a la revolución tecnológica tiene que seguir una revolución humana, que sería un poco la síntesis de todo lo que tú has dicho. Quiere decir, sí, podemos automatizar muchas cosas, pero lo no automatizable, eso tiene que funcionar, por lo menos con el mismo nivel de calidad. Y claro, resulta muy frustrante que vayas a una oficina y que te digan, esto no hacía falta que vinieras, esto lo puedes hacer desde tu casa. Es decir, que aunque vengo, me estás echando, ¿no? O en el teléfono, ¿no? Que llamas por teléfono, no, esto usted lo puede hacer en el ordenador. Y si no tengo ordenador, si lo tengo roto, es decir, es como si te estuviera diciendo, no me vuelvas a llamar otra vez. Así es. Es terrible, ¿no? Es terrible. No se han dado cuenta muchas empresas en este sentido. Lo que pasa es que, bueno, pues
Supongo que llegará un momento en que sí que se tendrán que dar cuenta. Hombre, lo bonito de esto, buscando el lado positivo, es que el que lo haga, como tú has dicho bien, de estos centros de estética, es escandaloso. Sí, sí, es Porque escandaloso. porque la generalidad no lo hace, con lo cual no tienes competencia. Tienes competencia en precio, pero en esto no tienes competencia. Claro, claro, y es que eso es clave, ¿no? Esto salió en una conversación en la que teníamos como punto de partida Claro, que vendemos por valor y no por precio. Entonces, si vendemos por valor y no por precio, vamos a incorporar valor al producto claro. para que la percepción del cliente sea mejor, ¿no? Carlos, hay un concepto que no quiero dejarme de comentar porque, claro, la gente que vende, los vendedores, la gente que tenemos la responsabilidad de estar ahí, bueno, pues intentando que nos compre, intentando que la gente confíe en nuestros productos, por desgracia nos encontramos, y sabemos que es una cuestión de estadísticas, unas estadísticas son mejores, otras peores, pero nos encontramos con más noes que sís, ¿vale? Entonces hay un concepto que yo leí en el primer libro que leí tuyo, que es Jefes, Clientes, Colaboradores, Pareja, me parece brutal también, me parece un libro muy interesante para crecer como persona, para interpretar la vida, para leerla, y que yo aprendí ahí con ese libro, sinceramente, aprendí hace muchos años, y además en un momento, tenía 30 y tantos años, cuando leí ese libro tuyo, el concepto de la dualidad, ¿no? De que la vida es dual. Además, yo lo incorporo a mi discurso, ¿no? Alguna vez cuando me veas por ahí, verás que yo hablo de la dualidad, ¿no? De que la vida es dual, y eso lo aprendí con tu libro, ¿no? Pues eso, que la vida es amor y desamor, que la vida es ser feliz y no serlo, que la vida es triunfar y fracasar, que la vida pues es así. Entonces tenemos que familiarizarnos con ese concepto porque, claro, nos han vendido o nos hemos dejado que nos vendan muy fácilmente lo del éxito y ahora vivimos un momento arrollador con el tema de la comunicación, las redes sociales, etcétera, y parece que es tremendamente fácil tener éxito en la vida, ¿no? Y fórmulas mágicas y todo como muy rápido y tal, ¿no? Entonces tú hablas de lo bueno y de lo malo en ese libro, hablas de la dualidad y me interesa mucho que hables un poquito sobre esto, sobre todo para darle confianza a la gente que se tiene que familiarizar con el no y que salir ahí fuera y que el no y tal forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Sí, indudablemente. Mira, yo tengo un amigo que es orientador escolar y hace algunos años me dijo una frase que no he olvidado, ¿no? Porque me parece muy realista, ¿no? Dice, los niños cuando van a la escuela no van solamente a aprender geografía, historia, matemáticas. Se tienen que dar cuenta que ni son los más listos, ni los más guapos, ni los más altos. Y a pesar de eso tienen que seguir. Quiero decir, en la escuela se va, entre otras cosas, a saber superar lo negativo, a saber superar la frustración. Y esto es una escuela de vida, ¿no? Quiero decir que hay que saber reciclar. Es decir, ante una situación concreta, si tú la analizas bien, pues hay elementos negativos, pero que son obvios y evidentes, por ejemplo, perder una venta, eso es obvio, pero pueden haber elementos positivos, y es que he aprendido yo de esta experiencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, uno empieza a aprender cuando deja de buscar culpables. Quiere decir, si tú te metes, bueno, yo podría haber hecho esto y esto, a lo mejor hubiera tenido más probabilidad, tú ya no eres un perdedor. Tú eres una persona realista que sabe que está dentro de la dualidad que tú dices. Entonces, esa reestructuración de la realidad yo creo que es fundamental para vivir. Es decir, por ejemplo, el COVID, por supuesto, ha sido algo trágico, pero también ha traído muchas cosas positivas, esto es indudable. Hasta una guerra, ¿no? En una guerra se consiguen una serie de avances tecnológicos. No quiere decir que una cosa justifique lo otro. Lo que sí quiere decir es que si tú eres realista, tienes que ver ambas cosas, negativas y positivas. Entonces, como somos negativos de fábrica, por instinto de supervivencia, digamos que tenemos más querencia hacia lo negativo. Eso, algo parecido a lo de empatía que comentábamos antes. Entonces, digamos, lo artificial, entre comillas, es ser negativo y positivo. Quiere decir, el darse cuenta de cualquier situación la puedes examinar desde los dos lados. Es como una moneda que tiene una cara y tiene una cruz. Si una moneda solamente tiene una cara, es falsa. Y si tiene una cruz solo, también es falsa. Entonces, hoy día hay
una fiebre de positivismo, como tú has dicho, como unas mágicas de si tú quieres, tú puedes, si tú no sé qué, no sé cuánto. Y claro, todo eso a la gente le frustra más todavía, porque la gente quiere, pero no sabe cuál es la herramienta para poder llegar a Claro. ella. Y la herramienta, lo primero, es ser realista, ¿no? Y ser realista quiere decir, ha ocurrido esto negativo, ¿qué cosas positivas puedo encontrar aquí? Esa, esa, Y es así de simple. sí, es así y es que tenemos que convivir con la realidad, yo creo, ¿no? Tenemos que convivir Claro. con la realidad Sí, y sí. la realidad es dual, como hemos dicho, existe y el fracaso. Y yo creo, en mi opinión y en mi experiencia de vida, Mm. que los fracasos muchas veces no los podemos evitar. Por desgracia, la vida es impredecible y como es impredecible, suceden cosas. ¿Vale? Yo recuerdo, y tú y yo hemos hablado sobre esto porque me apoyaste en su momento, la crisis de 2008, que a mí me llevó a cerrar una empresa con 22 trabajadores. 4 años después, estuve 4 años luchando, ¿no? Entonces, claro, transmitir a la gente, tú, si tú quieres, puedes y tal, eso para mí es un error. Yo creo que a la gente hay que decirle, si te preparas y trabajas duro, pues, probablemente puedas, ¿vale? Pero siempre dejar abierto, ¿no? La posibilidad de que puede ser que no puedas y no pasa nada, porque podrás otras cosas. La vida es probar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no creo que los fracasos, la gente idolatra los fracasos. Yo creo que los fracasos traen cosas buenas, porque uno si sabe aprovecharlos puede aprender cosas, pero yo creo que se aprende más de las victorias. Y se aprende más de las victorias, ¿por qué? Porque las victorias, si se montan, si se estructuran de manera adecuada, van construyendo la confianza, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque ahora mismo se le vende a la gente la idea de que puede alcanzar cualquier cosa en su vida, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más fácil empezar por prometer victorias más sencillas, ¿no? Prometer pasos sencillos y que la persona vaya construyendo la confianza a partir de pequeñas victorias, ¿no? Porque claro, si te pegas un gran fracaso, el problema de recuperarse de eso es largo, ¿no? Pero bueno, esto es la sociedad en la que vivimos, que precisamente esa parte de la digitalización que habla tu libro y que está como muy presente, pues nos ha traído que cualquier persona tiene un micrófono, tiene un vídeo y comunica un discurso y bueno, y hay gente que se lo cree y claro, hay la explosión de los infoproductos, de todo, que luego mira las estadísticas y prácticamente nadie acaba un curso, nadie tal, con lo cual la gente realmente cuando está haciendo eso está comprando un término que ahora está también muy de moda y muy de moda por la gente que quiere vender, que es prometer victorias rápidas, ¿no? Sabes tú, porque la gente compra un curso y se cree que ya está comprando el resultado, porque la gente lo que quiere es comprar el resultado, ¿no? Pero bueno, Carlos, esto es otro tema, ¿no? Yo quiero preguntarte ya en el terreno de lo personal, ¿qué proyectos tienes bueno, para este 2021, para el año que viene? En qué estás metido? ¿Cuáles son no sé, tus ilusiones? Porque tú eres una persona con una vitalidad intelectual enorme y seguro que estás trabajando y con ideas de hacer cosas, ¿no? Bueno, he incorporado a lo que yo venía haciendo el copywriting, ¿no? Es decir, la redacción persuasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es el enfoque más realista, porque cuando algo queda escrito, porque las palabras se las lleva el viento, pero claro, cuando algo queda escrito, digamos, tiene, tienes que llevar mucho más cuidado, ¿no? Y entonces para mí es la prueba de algodón de realmente lo que tú decías antes de la empatía, por ejemplo, ¿no? Es decir, una empresa puede decir, nosotros tenemos una orientación al cliente, el cliente es lo primero, etcétera, pero claro, cuando ves la página web te das cuenta que el cliente no aparece por ninguna parte. Con lo cual quiere decir que llegar a la escritura me parece una forma indirecta, otra vez, muy interesante para potenciar, por ejemplo, la empatía. Porque además en la escritura nos dejamos corregir. De hecho, a veces en la empresa, cuando se hace una carta de ventas, la corrigen 8, ¿no? En cambio, en el lenguaje hablado, la corrección, digamos, es un poco más delicada, ¿no? Porque yo veo que es un caballo de Troya interesante para entrar en una empresa y cambiar
Yo lo estoy haciendo ya, cambiar un poco la mentalidad comercial hacia la empatía a través de la escritura. Porque además lo que pasa con Internet es que estamos todo el día escribiendo, estamos todo el día casi en el teclado ahí leyendo, escribiendo. Y es un lenguaje muy persuasivo, es un lenguaje muy empático. Por ejemplo, la carta de ventas, ¿no? Es decir, cuando hablo de la carta de ventas, digo la clásica carta de ventas, primer párrafo, la empresa, segundo párrafo, la empresa, y tercer párrafo, los productos y los servicios. Bueno, si yo leo una carta así, esa carta acaba en la papelera. Ahora, si en el primer párrafo me dicen nuestra empresa está especializada en resolver el producto X, cuyas consecuencias son estas, ese es el primer párrafo. Claro, si yo tengo ese problema o lo puedo tener, yo sigo leyendo la carta. ¿Y dónde aparece la empresa? Pues justo al final. Es decir, yo primero me conecto con el problema, luego me conecto con la solución y luego quiero saber, bueno, ¿quiénes sois vosotros? Y entonces esto es la pirámide invertida. En vez de empezar por la empresa y por el producto, yo empiezo por el cliente, por su problema, lo que te quita el sueño y no te deja dormir. Es un caballo de Troya interesante. El tema del copy es brutal, ¿eh? Cómo se ha incorporado, ¿eh? No le dábamos importancia, pero se ha incorporado y cuanto más le prestamos atención, más nos damos cuenta de la importancia. Bueno, en tu caso es algo que has tenido siempre claro, porque tú hablas permanentemente del poder de las palabras. Realmente tú eres un vendedor de palabras, o sea, tú conquistas a la gente con las palabras o tu filosofía o tu manera de interpretar es... De hecho, en tu libro me vienen cosas a la cabeza. En tu libro de cómo vender a clientes resistentes hablas y en uno de los párrafos dices algo así como, vamos, si no sabes qué vas a decir, o sea, no te mojes ni en la ducha, ¿no? O sea, no te mojes nunca si no sabes qué vas a decir, porque las palabras cuentan y cuentan todas. Entonces, cuentan todas. Entonces sí que es importante. El tema de las palabras es fundamental y cómo redactar de manera, bueno, persuasiva, bien entendida, ¿no? O sea, de que sea comunicar lo que el cliente quiere leer, ¿no? Y hablarle de lo que el cliente necesita, de su dolor, de su problema y tal, ¿no? Muy bien. Carlos, ¿tienes a alguien que tú digas que te inspire especialmente o que te haya inspirado especialmente? ¿Algún autor, algún, no sé, un científico, alguien que tú digas, mira, para mí esta persona ha sido muy importante? Tengo muchísimos. Yo soy un ladrón de ideas ajenas. Muchísimos. Casi, para no decirlos todos, me voy a remontar al último, ¿no? Pero hay un personaje que a mí me ha gustado muchísimo, que es Chris Voss, que tiene un libro que se llama Borra las barreras del no. Es un agente del FBI que negociaba con terroristas internacionales, secuestradores y atracadores de bancos. Y él tenía que negociar para liberar un rehén o pagar la menor cantidad posible si la familia estaba dispuesta a pagar, etc. Claro, era una negociación con gente así, te la puedes imaginar, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de que muchas de las herramientas que utilizaba en este ámbito policial criminal eran extrapolables al mundo de la empresa, hasta tal punto que después de 25 años en el FBI, pues ha montado su consultoría en Estados Unidos, que se llama El Cisne Negro, y desarrolla las mismas herramientas. Y me ha parecido genial, sencillamente genial. Tiene mucho que ver con alguna cosa que hemos hablado. Por ejemplo, él habla, es que es muy curioso, él habla de una herramienta que a mí yo la he utilizado, que es la autoacusación. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vas a negociar con alguien y sabes que tiene algún prejuicio respecto a tu empresa, dilo tú primero. Muy bueno. Dilo tú primero. ¿Por qué? Porque si tú lo dices ya no lo puedes decir. Has hecho un acto de empatía y se ha quedado sin enemigo. Me parece como tú brutal, que has utilizado esa palabra mucho. Me parece brutal. Sí, sí, total. Pero Total. mentores tengo muchísimos, es decir, muchísimos. Robert Cialdini, que es el libro de persuasión, me parece muy interesante. Brutal también. Es un libro increíble. Sí, 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 total. Es un libro, es
hablando de manera coloquial, es preparar la cama, ¿no? O sea, es preparar el terreno, lo que pretende es. Realmente el libro también habla de la parte de la persuasión final, pero realmente el libro, la filosofía del libro es preparar, antes de tener que entrar en utilizar las palabras ya de verdad, lo que es la persuasión, cómo preparamos y cómo influye todo. Bueno, hemos hablado muchas cosas aquí. Claro. Pero además, lo que es la persuasión indirecta, ¿no? Es que cuando no quieres persuadir, persuades. En el sentido, una de las cosas que dice, que es muy curioso, es que si tú estás con un cliente y te ofrece café y mientras hablas tienes el café en la mano, pues de alguna manera estás transmitiendo una sensación de familiaridad y de confianza. Y eso es es un problema, eso es un problema porque... Como eso muchas cosas, ¿no? Ese es un problema porque yo tomo café, pero no tomo mucho café porque me afecta, me pongo nervioso, ¿no? Entonces yo tomo mi café por la mañana y tal, pero claro, menos mal que hoy en día casi todos los sitios hay descafeinados y cosas de estas, ¿no? Pero claro, es que cuando un cliente te ofrece un café, te tienes que tomar el café. Esto parece una tontería, pero si un cliente te sale a recibir y te dice, ¿quieres un café? Yo siempre digo, te lo vas a tomar tú y si me dice que sí, yo me lo tomo, aunque no me apetezca nada, que venga de tomarme otro, ¿no? Pero es que eso exactamente también también de alguna manera es preparar el terreno. Sí, sí. Sí, él utiliza mucho la metáfora agrícola, que a mí me parece perfecta. Dice, en agricultura la semilla es importante, pero lo más importante es la preparación del terreno. Exactamente. Claro, entonces tú cuando, por ejemplo, le dices a alguien, oye, te voy a decir una cosa, pero no sé, igual estoy equivocado. Ya has preparado el terreno. Quiere decir, porque además estás siendo sincero, es que para mí la sinceridad es muy importante. Yo no sé si lo que te voy a decir te va a servir o no. Si tú hablas como experto, no puedes decir no lo sé. Un médico no puede decir no sé lo que tienes, busco otro. Pero cuando tú hablas del cliente, tú no sabes. Y esa palabra es mágica. No sé. Yo no sé hasta qué punto te puede interesar esto. Pues que sí. Realmente no lo sé. Y te das cuenta que al bajar tú la guardia, el cliente baja la guardia por reciprocidad. Entonces ahí es cuando se produce la confianza y la conexión. ¿Sí? Es un gran libro, ¿eh? Es un libro también de estos para subrayar. Nos has hablado ya de libros. ¿Alguna película que te guste especialmente, que recomiendes? Pues mira, me voy a referir también a la última, porque son muchas. He visto una película que me ha encantado, que está en Netflix, que se llama Un sueño italiano. Un sueño italiano. Está en italiano con subtítulos en español. Es la historia de cómo se diseñó la Vespa. Sí, lo vi el otro día. No la he visto, pero... Es maravillosa, porque además es una película muy empresarial, porque la Vespa, yo no lo sabía, ¿no? Pero fue un estudio de mercado muy exhaustivo, ¿no? Porque tampoco quiero destripar la película, ¿no? Pero digamos que una de las cosas que se intentó con la Vespa es que la mujer, estamos hablando de años 50, años 40, después de la guerra, pues que la mujer empezara a trabajar y a trasladarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema que tenía una moto, que había que elegir una moto porque era más económico, es que con aquellas faldas se ensuciaba el barro, ¿no? Y entonces por eso el diseño de la Vespa es que tiene esa cobertura delante para que el barro no manche, ¿no? Y la película es una maravilla. Se llama Enrico Piaccio, que es el director de la empresa, Un sueño italiano. Me ha parecido... La veré. Y yo te voy a recomendar una a ti, porque tiene que ver con lo que hemos visto hoy. Hoy, de hecho, la voy a publicar. Sabes que de vez en cuando hablo de películas, voy a publicarla en Instagram. Y es una película la película se llama Green Book. No sé si la has visto. Green Book. Está en Netflix. Bueno, esa película es adorable porque y habla de la empatía, fíjate. De hecho, yo lo utilizo para hablar de términos de venta. Habla de la empatía, porque la película, en definitiva, la lectura que yo saco de esa película es, bueno, de forma muy rápida, se trata de un hombre, un músico, en este caso además es negro,
Pero bueno, el tío tiene mucho éxito porque estudió en Rusia, porque estudió también en Alemania y le pagan bien, las discográficas, tiene que hacer un viaje por el sur, por la parte más sureña de Estados Unidos. Pero claro, Green Book es el libro verde, que eran los hoteles que se podían quedar los negros. Entonces este hombre, para poder pasar por esa parte tan dura de Estados Unidos, busca alguien que le haga de chofer, de guardaespaldas, de todo. Y busca un tío rudo, no te puedes ni imaginar, un italiano, de origen italiano, rudo, tal. Total, que hay una lucha de egos al principio de la película en la que se ve claramente la diferencia de ver la vida entre unos y otros, y los dos están alejados como un abismo. Es una historia real esta película, ¿eh? Es una historia real. Y luego el transcurso de la película se ve como cuando tú eres capaz de ser generoso, de abrirte, de intentar entender al otro, de ponerte en el lugar del otro, tal, 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 cómo se acercan los dos mundos. Bueno, no te la quiero desvelar. Me recuerda mucho lo de Intocables, la película esta que es un paralítico. Sí, esa película es muy parecida. Sí, la he visto, sí, perfecta, sí. Se llama Green Book, libro verde, Green Book. Libro verde, Green Book. Green Book. 100% recomendable, sobre todo para si alguien no tiene claro lo que es ponerse en el lugar del otro y los beneficios de ponerse en el lugar del otro. En esa película lo puedes ver, ¿no? Muy bien, pues me queda una última pregunta, Carlos, y es ¿qué le diría Carlos al Carlos al Carlos que ahora mismo tendría 20 años, 25 años? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le transmitirías? Esto tiene un poco, la idea es pues transmitir a la gente joven, ¿no? Algún mensaje que pueda ser de gran valor, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona, a ese Carlos que tenía 25 años, ahora con tu experiencia de vida y con todo lo que has recorrido? Pues le diría lo mismo que le diría al Carlos de hoy, que siga estudiando y ayudando a la gente. Exactamente igual. Que siga estudiando para ser útil a la gente. Compromiso con las personas, ¿no? Es la base de todo. Sí, total. Quiere decir, he dicho antes que la realidad está fuera y fuera está la gente. Yo los cursos los suelo terminar con una figura de un muñeco mirándose el ombligo, como lo opuesto al curso, ¿no? Para mí el ombliguismo es un problema, ¿no? En la venta y en la vida, como filosofía de vida. Hay una metáfora muy bonita de Viktor Franklin que dice que el ojo cuando está sano ve lo de fuera. Si hay un problema interno, entonces ya no ve lo de fuera. Luego, yo siempre digo, mira lo de fuera. Déjate el autoconocimiento, introspección, mira a la gente, qué problemas tiene la gente, qué deseos tiene la gente, hasta dónde tú puedes ayudar o no puedes ayudar. Porque la salud está fuera, la salud no está. Fantástico, fantástica manera de terminar, Carlos, muy humana, como eres tú. En último lugar, Carlos, la gente que quiera conocerte más, quiera contactar contigo, quiera, bueno, en fin, ver si le puedes ayudar en alguna de las cosas que tú haces brillantemente, ¿cómo puede contactar contigo? Bueno, yo estoy en LinkedIn y luego la página web nuestra se llama Persuasión, con dos S, las dos S últimas, persuasión.com. Es decir, persuasión es sesión con dos S. Son con dos S porque cuando nos metimos ya estaba cogido. Sí, pero aún así está muy bien, ¿eh? Porque es como muy fácil de recordar, ¿sí? Como nuestro apellido es dos S, ahí estamos mi hijo Eduardo, mi hija y yo. Persuasión.com. Que por cierto, te han salido los dos chavales, han salido como tú, ¿no? Talentosos y dedicados al mundo de la consultoría, de la venta, del acompañamiento de las empresas, ¿no? Están los dos en esa misma línea, ¿no? Más o menos. Yo diría que han salido mejor que yo. Y no es cosa de padre, ¿no? Los tengo muy bien estudiados. Pues muy bien. Pues mira, me quedo con eso, con ese silencio que hemos hecho al final y con ese orgullo del padre y que es muy bonito en la vida. Carlos, mil gracias por tu tiempo,
por haberte reservado un espacio para estar con nosotros, por aportar tanto valor. Y en lo personal te diré que mil gracias por todo lo que has hecho y todo lo que te he podido seguir, que en mi caso particular ha sido un regalo y me ha ayudado en muchos momentos a superar situaciones, a mejorar, a ser mejor persona y a ser mejor profesional. Gracias por todo lo que aportas y nos seguimos viendo en el camino. Bueno, muchas gracias a ti, ha sido un lujo estar contigo. Gracias, Carlos.